Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nos da mucha alegría poder reunirnos hoy para escudriñar juntos la palabra de Dios acá en El Rollo del Libro. En el mundo en el cual usted y yo vivimos está lleno de distracciones, de problemas, de cargas. Pero este tiempo que apartamos para el Señor se convierte en un oasis para el alma. Porque estudiando la Biblia encontramos dirección, consuelo y ¿sabe qué también? Esperanza. Y eso es la gasolina que nos da vida para seguir adelante. Hoy quiero animarles a que participemos con un corazón dispuesto, con oídos atentos, pero sobre todo con la certeza de que Dios va a hablar a nuestras vidas. No olvide, hermano, hermana, que la Biblia, la palabra de Dios, nunca vuelve vacía, sino siempre cumple el propósito por el cual Él la envía. En un momento comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. en el episodio anterior estuvimos estudiando primer libro de Samuel, capítulo número 20. Durante esos 42 versículos descubrimos cómo hay un precio que se paga cuando uno decide ser leal. Y todo eso fue lo que experimentó David en ese capítulo 20, cuando observamos esa amistad que fue más que una amistad, fue un pacto entre David y Jonatán. David estaba teniendo una lucha porque él desconfiaba de Saúl, que era papá de su amigo Jonatán. Así que ambos decidieron descubrir realmente las intenciones de Saúl y elaboran un plan. Y el primero que se da cuenta de la intención negativa de Saúl fue su propio hijo, al experimentar su ira. Así que ya confirmado que Saúl no tenía buenas intenciones para David, Jonatán termina ayudando a su amigo con una serie de señales. Y finalmente el capítulo 20 del primer libro de Samuel termina con una triste despedida de Jonatán con su gran amigo David. Le invito a que en unos momentos ahora nos acerquemos a un pequeño capítulo, pero muy poderoso. Vamos a estudiar juntos el primer libro de Samuel, capítulo número 21, sus 15 versículos. Presentamos ahora el segmento número 1. Comenzamos nuestro estudio leyendo por última vez el capítulo que vamos a estudiar del primer libro de Samuel, en este caso capítulo 21, y la versión que utilizaremos, la Nueva Versión Internacional. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tiene a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, contestó el sacerdote.
podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre, cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estuvo allí uno de los oficiales de Saúl, que se había quedado detenido ante el Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. David preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelto en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Ese día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales dijeron a Aquis: ¿no es este David el rey del país? ¿No es por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales: pero ¿qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ahora le invito a que nos tomemos un momento donde podamos hacer unos comentarios que hemos investigado y usted va apuntando en su libreta de notas para ir ya sacando conclusiones de las siguientes observaciones que vamos a hacer para desarrollar el bosquejo. En el primer libro de Samuel, capítulo 21, observamos que David se va obligado a huir de su casa, de su familia, pues descubren el complot que tiene Saúl para matarle. Aquí David va a entrar en un periodo de vida muy confuso, porque no va a tener un hogar. Después de dejar a Jonatán, David se va a un lugar llamado Nob. Y allí en ese pueblo se encuentra a un sacerdote, Ahimelech. Y ahí empieza nuestro relato. El verso 1 nos habla de cómo este sacerdote se sorprende cuando se encuentra con David. No se nos da la razón del por qué, pero con claridad leemos que el sacerdote le pregunta a David qué hacía en ese lugar. ¿Será que el sacerdote Ahimelech temía por David? Ya había sido público el hecho de que Saúl lo estaba buscando para matarlo. El punto es que David no quería que se descubriera su presencia en ese lugar. Le dice a Ahimelech que el rey le había encomendado cierto asunto y que nadie debía saber nada acerca de la misión. Para explicar por qué sus hombres no estaban con él, David les dice al sacerdote que se encontrarían en un lugar determinado, que es lo que dice el verso 2. Lo que dijo David no era cierto, pero debemos deducir que David está usando una lógica aceptable en las circunstancias que está viviendo. Entonces lo que quiero que observe es que la Biblia
está presentando a David muy ampliamente. No solo presenta al David que está usando la verdad, sino también al David que está mintiendo. Quiero que se dé cuenta de eso. Como David tuvo que irse sin nada, ahora en ese momento con Ahimelech tiene mucha hambre. Así que le pide a este sacerdote pan. El hecho de que David pidiera 5 panes nos indica que no iba a quedarse en ese lugar, sino su intención era continuar su viaje. Ahimelech le dice a David que no tenía pan normal. El único pan que tenía era el pan consagrado. Y aquí tenemos que ir al pasaje de Levítico 24, hermanos. Y lo vamos a leer. Porque según el verso 9, este pan solo debía ser comido por los sacerdotes. Y Ahimelech como sacerdote accede a darle el pan a David con una condición. Solo se lo iba a dar si él y sus hombres se habían abstenido de las mujeres. Entonces leamos Levítico 15, verso 18. Dice: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Entonces le explico. La preocupación de Ahimelech era que los hombres de David estuvieran ceremonialmente puros ante Dios, porque el sacerdote no quería profanar el pan ni deshonrar al Señor dándole a aquellos que estaban ceremonialmente impuros de lo que estaba consagrado, en este caso el pan. La respuesta de David es que le asegura que él y sus hombres no estaban en esa condición, sino estaban puros, según el verso 5. Entonces David tenía la práctica de dirigir a sus hombres en abstinencia de mujeres cada vez que salían a una misión. Ahimelech confía en la palabra de David y le entrega el pan consagrado. Es importante, estimados hermanos, que veamos que Ahimelech estuvo dispuesto a darle a David el pan consagrado. Si bien este pan estaba reservado solo para el uso sacerdotal, Ahimelech estaba actuando por compasión. En este caso particular, la misericordia y la compasión fueron más que la misma ley. Hermanos, hermanas, y esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Ahimelech habría cometido un pecado mayor al no darle el pan consagrado a David. Y a menudo nosotros también tendremos que enfrentar decisiones como Ahimelech. Tal vez tengamos por práctica asistir a la iglesia todos los domingos, pero supóngase que un domingo por la mañana usted recibe una llamada de una persona que le necesita. Él y ella toca fondo y nosotros somos su última esperanza. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedaríamos en casa o no iríamos a la iglesia para satisfacer la necesidad desesperada de esta persona? O imagínese que tiene un familiar que está enfermo a punto de morir y necesita que lo llevemos al hospital para ver al médico. ¿Lo ponemos al vehículo y salimos para el hospital o vamos a la iglesia? Entonces, vemos, hermano, que son cosas bien prácticas que nos lleva a preguntarnos qué haríamos. ¿Obedeceríamos la ley arriesgando la vida de nuestro familiar? ¿O desobedeceríamos, en este caso, la ley eligiendo misericordia? ¿Qué eligió Ahimelech? Misericordia. ¿Qué eligió? Compasión por encima de la ley. Ahora subrayo esto. Hay momentos, y lo repito, momentos en que la compasión y el amor son nuestra única opción. Sigamos. Mientras David estaba en aquel lugar llamado Nob, también estaba allí un siervo de Saúl llamado Doeg. Y la Biblia nos dice que él era un pastor principal de Saúl, pastor de ovejas.
Doeg vio a David. Significa que esto llegaría a ser un verdadero problema tanto para David como para los sacerdotes de Nob. Mientras estaba en Nob, David también le preguntó a Ahimelech si tenía una lanza, una espada. Y David no traía arma consigo mientras él huyó. Esto nos habla de que su huida fue muy rápida, que ni tiempo le dio para hacer su maleta. Y él no iba a regresar a su casa, al palacio del rey, porque iba a ser descubierto. Entonces, hasta ahora todo lo que David está haciendo está muy calculado. Tenía que estar vigilando cada paso que daba para no ser descubierto por Saúl. El sacerdote Ahimelech le dice a David que la única espada que tenía era la espada de Goliat y se la ofreció a David. Bueno, David no se quedó mucho tiempo en Nob. Al día siguiente descubrimos que el verso 10 nos dice que fue a donde estaba Aquis, el rey de Gat. Aquí en Gat encontró resistencia por parte de los sirvientes del rey Aquis. Ellos habían oído hablar de David y sus grandes conquistas. Habían oído ese dicho que había molestado a Saúl. Hirió Saúl a miles y David a sus 10,000. Entonces estos se acercan al rey y les hablan de su preocupación. Ellos sospechaban de los motivos de David al venir a su región y temían que pudiera volverse en contra de ellos. Cuando David escuchó lo que se decía de él, tuvo miedo y él se preguntó qué iba a hacer el rey Aquis. ¿Lo mandaría a matar? ¿Lo agarraría y lo regresaría con Saúl? Entonces, para proteger a ese hermano, David fingió estar loco. Siempre que el rey o los sirvientes del rey estaban alrededor, dice el versículo 13 que David actuaba arañando las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Entonces, verso 14 y 15, David está mostrando una condición. Y esa preocupación que empezó a tener el rey le bajó, ya no se preocupó tanto porque pues entendió que David no era una amenaza para él. Y con esto entonces cerramos este segmento y le invito a tomar su libreta de notas y su Biblia y nos preparamos para bosquejear el capítulo 21. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga.
Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Bienvenidos a este momento donde vamos a sacar el bosquejo del capítulo 21, primer libro de Samuel. Vamos a averiguar y entender de mejor manera los 15 versículos que tiene este capítulo, y lo vamos a hacer en 3 partes y una cuarta que es complementaria. Arrancamos entonces con la parte número 1. Busquemos de qué nos está hablando el capítulo 21. Nos está hablando de una o de varias cosas. Para eso echamos mano de las lecturas, las varias lecturas que hemos tenido previamente, y por supuesto el comentario que hemos hecho o los comentarios que hemos investigado nos dan la idea clara de que si hay uno o varios temas. En este caso, estos 15 versículos se van enfocando en un solo tema, y usted lo puede apuntar como el tema principal de el bosquejo del primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Cuál es? David huye de Saúl. David huye de Saúl. Eso implica que estos 15 versículos nos narran precisamente lo del tema, cómo David sigue en esa huida de la amenaza de Saúl. Eso es todo en cuanto al primer punto que tenemos que tratar de 4. Vamos al siguiente. Vamos a la parte número 2 de nuestro bosquejo. Ya averiguamos el título principal, el único, y ahora vamos a tomar estos 15 versículos y vamos a partirlo en 3 partes. La idea es entender el pasaje, no interpretarlo, entenderlo. Veamos entonces, 15 versículos. Los vamos a partir en este caso en 3 partes. La primera parte nos habla de la huida de David hacia ese lugar llamado Nob. Y eso es lo que usted tiene que apuntar. Del verso 1 al verso 6, todo este bloque nos narra la huida de David a Nob. Apúntelo, por favor. Parte 1 del primer libro de Samuel 21 está del verso 1 al verso 6 y le titulamos Huida de David hacia Nob. Huida de David hacia Nob. Muy bien. Seguidamente, del verso 7 al versículo número 9, vamos a encontrar en este bloque cómo David recibe la espada de Goliat. Significativo, ¿no? Para David, no solo por lo que él había hecho anteriormente, sino porque no llevaba instrumento de defensa. Y ahí él recibe la espada de David. Versos 7 al 9. David recibe la espada de Goliat. Y por último, es un capítulo muy corto. Del verso número 10 al final, es decir, al 15, aquí vamos a ver una escena muy curiosa. Apunte esto. David finge estar loco. David finge estar loco. Del verso 10 al verso número 15. Entonces, cuando decimos que David huye de Saúl, nos estamos refiriendo en el capítulo 21, en primer lugar, que él se va a un lugar llamado Nob. Después de que se despide de Jonatán, va hacia Nob. Luego, ahí David va a recibir la espada de Goliat. Para después, él tiene que, en su huida, sale de Nob y se va a un lugar llamado Gat,
Ya allí él siente miedo que lo estén reconociendo y lo quieran matar o lo atrapen y lo envíen con Saúl, y entonces lo que hace él es fingir que está loco. Muy bien, eso es el punto número 2 de nuestro bosquejo. ¿De qué nos habla este capítulo 21 en cuanto a que David huye de Saúl? De 3 cosas: su huida hacia Nob, su recibimiento en cuanto a que obtiene la espada de Goliat, y luego su huida a Gat, donde David finge estar loco. Cerramos este segundo punto, nos vamos al tercero. Sigamos enfocados en estos 3 bloques que acabamos de armar en el punto anterior, porque ahora los tenemos que justificar, porque este es el punto medular de nuestro bosquejo. No estamos tratando de imponer nuestro pensamiento, sino de seguir el pensamiento original del relato bíblico. Entonces ahora, como a cada bloque que armamos, que son 3, le dimos un título, tenemos que buscar una frase o un verso que coincida con el título que le dimos. Trabajémoslo pues. Al primer bloque, del verso 1 al verso 6, le titulamos David huye a Nob. Bueno, precisamente las primeras 2 frases del verso número 1 nos dicen dan esa referencia. Allí dice el verso 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Vale la pena subrayar, si usted quiere subrayar todo el verso o las 2 frases, o con tan solo la primera frase, ahí entendemos que vamos a desarrollar el pensamiento de los 6 versículos. Porque en Nob hay un sacerdote llamado Ahimelech, y ahí pasa un suceso. David, al parecer, va a ese lugar porque tiene hambre, no solo él, sino su gente. Y ahí le entregan comida, pero no es cualquier comida, son los panes consagrados al Señor. Por eso es importante señalar ese acontecimiento de Nob, porque ahí se da esa gran lección que podemos nosotros hoy tomar. Vamos a el segundo bloque. El segundo bloque son 3 versos, 7, 8 y 9. Y a esto le titulamos David recibe la espada de Goliat. Resulta ser que por alguna razón en ese lugar de Nob con el sacerdote Ahimelech, ellos guardaron la espada de Goliat. Y allí David se siente un poco intimidado porque le llega el norte que en ese lugar estaba un hombre de confianza de Saúl, que era pastor de ovejas. Y él ya había entendido que todo lo que tenía que ver con Saúl era amenaza. Pero él no llevó espada, porque salió huyendo de el lugar donde él estaba en aquella fiesta, y no sacó sus implementos. Y él se siente indefenso. Así que le pide al sacerdote Ahimelech si tiene alguna lanza o espada. Y Ahimelech recuerda, aquí está la espada de Goliat. Muy significativa para David porque le recuerda esa victoria. Seguramente Dios lo estaba animando y le estaba recordando, si yo te libré de Goliat, te voy a librar de Saúl. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verso que nos amarra con el título que le dimos a este segundo bloque? David recibe la espada de Goliat. El verso 9, que dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Como ve entonces, coincide nuestro
título número 2 con el texto bíblico. Vamos entonces al bloque 3, del 10 al 15. A este le titulamos David finge estar loco. Resulta ser que David sale de Nod y en su escape llega a un lugar llamado Gat. Ahí hay un rey enemigo de David, enemigo de Israel, Aquis. Así se llamaba. Cuando David llega, David entiende que lo reconocen porque los siervos de Aquis empezaron a murmurar: ¿este no es David, el que venció a Goliat? Es más, tan popular era que se sabe en el canto que habían cantado las mujeres en la entrada triunfal. Hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice el verso número 12 que David tuvo miedo. ¿Miedo a qué? A dos cosas: que el rey Aquis lo agarrara de prisionero, lo matara, o lo enviara de regreso hacia donde estaba Saúl. Y aquí viene el verso que respalda por qué le pusimos a nuestro bloque 3 David finge estar loco. Verso 13, se lo leo. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Ahí está el fingimiento de David. Y cuando el rey Aquis observa el comportamiento de David, pues ya no le pone atención, ya no todo ese estrés que le provocó el rey de que le llevó el norte, que David estaba en sus tierras, ya no era amenaza para él. Como ve, hermano, entonces, el haberle puesto a los bloques un título nos ayuda a entender todo el capítulo. Pero ese título no fue a criterio personal. Ese título que le dimos coincide con el relato bíblico. Significa que nuestra observación fue acertada y fue positiva. Con esto cerramos nuestra tercera parte y nos preparamos para la última. Quiero explicarle que lo que acabamos de hacer en los primeros 3 puntos, saber de qué nos habla el capítulo que estamos estudiando, 1. 2. Dividirlo en partes para entenderlo mejor. Y 3. Coincidir nuestros apuntes con el texto bíblico, a eso se le llama una exégesis. Exégesis del capítulo. Porque lo que queremos es ubicar, entender lo más cercano posible el capítulo que estamos estudiando. Pero ahora no vamos a hacer una exégesis. Ahora en este paso número 4 vamos a hacer una eisegesis. Eisegesis. Y eso tiene que ver con una aplicación para nuestras vidas. Y la forma como lo hacemos acá en el rollo del libro es que en una frase muy corta, la más corta que usted pueda desarrollar, usted va a ir a los bloques que armó y pregúntele al gran maestro dentro de usted, el Espíritu Santo, ¿cuál es el bloque que usted aprende o le deja una lección de vida? ¿Será el número 1 cuando David huye a Nob? Porque allí le impacta el hecho de que él come panes sagrados. ¿Será eso? ¿Será que a usted le impacta la parte 2 donde David se reencuentra con la espada de Goliat? ¿O le impacta la parte final donde David finge estar loco cuando él tiene que ir a Gat? Bueno, usted entonces ahí
hace una pequeña reflexión personal y en una frase muy corta lo escribe como conclusión. Y para eso le vamos a dejar 1 minuto. Muy bien, hermano, muy bien, hermana, estamos listos para compartir. Solo déjeme, antes de dar nuestra conclusión, pues hacer la invitación y anunciarles que si usted desea recibir en su teléfono celular, en la aplicación WhatsApp, el programa para poder oírlo una vez más porque le llamó la atención algún detalle y desea profundizar y desea recibir el bosquejo de este capítulo, nosotros se lo enviamos. Lo único que tiene que hacer es solicitarlo. Obviamente tendrá que detallar. Quisiera el programa o el bosquejo, primer libro de Samuel, capítulo 21, a nuestro WhatsApp de Radio Vea. Muy bien, hermanos, estamos listos para compartir nuestra conclusión. A lo largo de la historia del capítulo 21 encontramos un par de detalles, no sé si de llamarlo negativos, pero que nos llevan a nuestra conclusión. Se lo leo la conclusión y después se lo justifico. Dios provee en el momento de mayor necesidad. Dios provee en el momento de mayor necesidad. Ok. Vemos acá que los 3 momentos de David, tanto en la huida de Nob, como David recibe la espada de Goliat, y como David finge estar loco, la provisión de Dios estuvo presente. En Nob porque llevaban hambre. Y Dios proveyó pan para él y sus hombres. En Nob también David iba desarmado. Ahí Dios proveyó la espada de Goliat. Y también en Gad, cuando David se sintió amenazado, David finge estar loco. Y allí el rey Aquis y sus siervos ya no le ponen atención y él puede quedarse ahí un tiempo para no ser atrapado por Saúl. Entonces los 3 momentos nos hablan de cómo Dios provee en el momento de mayor necesidad. Y esto nos recuerda el hecho, estimado hermano y hermana, que sabemos que Dios provee. Lo que no sabemos es cómo, pero de que provee, provee. Esto es el final entonces de nuestro bosquejo. Si usted lo desea recibir, escríbanos y con mucho gusto se lo compartimos. Antes del cierre, queremos decirle: hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico de hoy y damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión, de aprendizaje y de comunión.
Que la palabra que hoy hemos compartido no solo quede en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón y transforme nuestras acciones. Que el Señor le acompañe durante la semana y le conceda otro tiempo para que nos volvamos a reencontrar en un nuevo estudio bíblico acá en el Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.